Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy los consejeros del INE votaron por la sobrerepresentación y de esta manera el Congreso de la Unión, el Congreso del país, queda totalmente en manos de Morena. Y ya con eso se acabó todo, porque de ahí en adelante, de aquí en adelante, bueno, hasta que aprueben todo eso oficialmente, va a haber un poco ahorita, pues el último resabio, el último rastro, lo último de la justicia. Ya no puede haber justicia. De aquí en adelante, preparémonos para la injusticia. No va a haber defensa para la injusticia en México. Es muy triste que lo que se construyó desde 1980 por parte de la oposición, la misma que ahora está en el poder y destruye lo que ella construyó en 30 años, junto con los partidos opositores al PRI y luego al PAN. Y finalmente destruyeron la democracia. Por supuesto que de pronto no sucede nada. No sucede nada. Lentamente se va a ir notando la indefensión de todos los mexicanos. Bueno, enseguida, ¿qué significa esto? Significa que estaríamos ya en el camino de ser otra Venezuela. Y fíjense que tanto tiempo nos estuvieron diciendo, vamos a hacer otra Venezuela, vamos a hacer otra Venezuela, vamos a hacer otra Venezuela. Y todos dijimos, no, es imposible, es imposible. Aquí se ha luchado tanto por la libertad, por la justicia, por los órganos independientes. No puede ser, pues sí es. Pero, repito, esto es lento, no es rápido. Porque de aquí a septiembre, pues ya que falta. Se va a ratificar todo esto en el próximo congreso que entra, creo que el 1 de septiembre. Y ya de allí se van a votar todas las cosas que el partido Morena quiera, ya sea por su dirigente principal o por su discípula, por el presidente o por la vicepresidenta. Naturalmente que si nosotros los mexicanos no sabemos defendernos, tendremos una defensa exterior. Bueno, como ahora. Venezuela está totalmente en manos de un dictador. Las últimas elecciones las perdió. Hizo truco para que no presentaran las actas que existen y que tiene el CNE, y que ahora va a destruir el CNE para borrar legalmente toda huella de su trampa, de su fraude, si lo dejan. Están amenazando con matar a María Corina y a Edmundo González Urrutia. ¿Por qué? Porque ya hay una petición a la ONU de que mande cascos azules. El truco no les ha dado resultado a Maduro y sus compinches. No les ha dado el resultado, aunque todos lo han hecho, entre comillas, legal.
Lo único ilegal es que nunca presentaron las actas. Según la ley electoral de Venezuela, deberían de haberlas presentado máximo en 72 horas, todas desglosadas, con las mesas, con los votos, con los nombres, con todo, con todas las actas, 32,000 y tantas. No presentaron nada y han tratado de engañar que ya las presentaron, que no las presentaron. Bueno, una torpeza en hacer su, vamos a decir, su trampa, su truco. Pero ahora la cosa se va a poner peor. Es el último momento, ya también. No te revientes, riata vieja, que es el último estirón. Y ya no tiene vuelta. Como ya se dio cuenta el tirano de que van a ir por él, entonces ya está amenazando por sus compinches, por el padrino y los otros, que cuando lleguen las fuerzas exteriores para derrocarlo, primero van a matar a María Corina y a Edmundo González. Bueno, entonces ya están en la desesperación, ¿sí? Están en la desesperación, pero ya terminó, esto es de tiempo. Sus aliados, AMLO, Lula y Petro, ya se callaron la boca. Y sus aliados, Rusia, China e Irán, pues a Rusia le está yendo muy mal en esa guerra con Ucrania, donde ya invadieron terreno ruso los ucranianos. Increíble, están recuperando lo que Rusia se había anexado, Crimea. Tumbaron un puente gigantesco y hermosísimo. Crimea, como es una península, quedó aislada y no pueden llevarles de comer, ni gasolina, ni balas, ni nada. Esa ya está condenada a caer también. Naturalmente que todo esto va a traer consecuencias a Putin. Es un dictador, pero de todas formas, las élites gobernantes de donde sea, cuando ven perdida la guerra, entregan al líder. Era lo que iban a hacer los nazis con Hitler. Iban a entregar a Hitler a los aliados. Por eso Hitler se suicidó y mandó quemar su cadáver. Entonces, los dictadores como Ceausescu, ahora sí, pues Ceausescu le dicen, pues lo asesinaron, lo fusilaron así en caliente. Cayó la dictadura, fueron y lo atraparon junto con su mujer y en 5 minutos lo declararon culpable, lo sentenciaron a muerte y en 3 segundos los mataron, los fusilaron. Esa es la suerte de los dictadores que no entienden, porque don Porfirio Díaz fue muy vivo, se fue a Francia, en el Ipiranga. Y los demás dictadores, o los que han pretendido ser dictadores como los iniciantes de la revolución, cállese la boca. ¿Quién mató a Obregón? Cállese la boca. Entonces, ese pretendiente a dictador, Calles, Cárdenas, el ingeniero, el militar Cárdenas, presidente, el general, lo mandó a Estados Unidos desterrado. Fue el último que pretendió ser un dictador aquí en México. Bueno, entonces ahí está la historia de los dictadores y ahora a eso le va a pasar a Maduro. Pero está aferrado al poder, pero es un cobarde.
es un bravucón, es un mentiroso, pero va a caer. Eso ya, por otra parte dicen que está enfermo y no lo dudo, que duerme en un búnker en un aeropuerto del ejército para que si de veras invaden o mandan los cascos azules u otros grupos armados, él se pela inmediatamente. A México yo creo que no va a venir, aunque puede ser que nuestro prócer, así como se trajo aquel otro de allá de Colombia, creo, o de Bolivia, ya ni me acuerdo dónde, que mandó un avión especial a traérselo al otro dictador que tumbaron. Pues así, pero luego lo tuvo que entregar aquí mismo. Se lo trajeron, lo guardaron y lo entregaron, por supuesto. Ese dictador se lo pueden traer para acá unos días, pero se va a Cuba o a Rusia, pero ya Rusia, ¿cómo? Rusia está cayendo. A China, pues menos. ¿Qué le va a interesar a China, un país tan grande y tan culto y tan poderoso? Un burro que no terminó ni siquiera la secundaria. Bueno, parece que últimamente pues la gente de los países del tercer mundo quieren burros rebuznantes. Bueno, será la moda. Y aquí se ha cometido pues el primer error. Los mismos que aprobaron, los del Consejo pues del INE, los mismos que aprobaron la sobrerepresentación son los primeros que dentro de unos meses desaparezcan, porque con eso de la reforma judicial, ellos van a desaparecer junto con los organismos independientes, porque todo lo va a manejar el gobierno como en la época de Bartlett. Entonces aquí no hay vuelta. Nos ha gustado la mala vida y es lo que vamos a tener y perfectamente. Tenemos que aceptar que el mexicano no tiene rumbo ni dirección. Bueno, el otro día pues estaba hablando de los mexicanos, los antiguos mexicanos que son los náhuatls y los independentistas. Bueno, los antiguos mexicanos tenían una idea y la realizaron a través de 100 o 200 años, tampoco no fue tardía, no duraron mucho tiempo, es como los japoneses o como los alemanes, que una vez vencidos se repusieron muy rápidamente. Pero los mexicas se hicieron un imperio, bueno, fue fundado en 1325, como dijo el presidente, cuando todavía andaban los bisontes allá en Estados Unidos. Sí, sí es cierto, pues todavía no existe Estados Unidos, por supuesto. Y las manadas de búfalos. Y en 100 años se hicieron un imperio. Para 1400 ya eran un imperio. Y pues ya nada más duraron 130 años, 131. En 50 años dominaron todo el altiplano y llegaron hasta Yucatán, al norte, a todos los lugares que ahora están, que en ese tiempo estaban deshabitados, pero había tribus salvajes, hasta allá llegaron. Aquí llegaron a Michoacán, nada más que los tarascos, y ahora que le dicen purembes, eran muy bravos, nunca pudieron con los tarascos. Y por otro lado, mandaban a esta región donde yo estoy viviendo, a todos los tarascos, mandaban a todos los criminales y los náhuatl a todos los indeseables.
Aquí era una tierra de castigo, porque en aquel tiempo había un montón de bichos, el calor, la incivilización, la brutalidad, la promiscuidad. Entonces aquí era una cueva de bandidos hace 200 años, 300. Después, ese imperio azteca pues terminó con la venida de los españoles, pero los españoles no fueron los que acabaron con el imperio. También hay otra leyenda, como 400 o 600 personas, por más poderosas que fueran, iban a acabar con millones de soldados aztecas. No, pues quienes no querían a los aztecas, a los náhuatl, eran los tlaxcaltecas y todos los demás pueblos. Tampoco quería el Cazonce de aquí a los aztecas. Por lo tanto, en derredor de los españoles se juntaron todos los inconformes que tenían sed de venganza contra los mexicanos antiguos, los antiguos mexicanos, y ellos fueron los que mataron a la mayoría de la gente, que eran millones en la Ciudad de México. Pero es que tenían una idea pues equivocada, que había que sacrificar personas al sol, había que sacarles el corazón. Su dios Huitzilopochtli exigía eso. Tenían su religión y sus ideas para explicarlo, para fundamentarlo. Pero lo cierto es que tenían un ideal. Bueno, y también estaba viendo pueblo de Estados Unidos, que no acabé de decir ayer. Estados Unidos se sintió el pueblo elegido por Dios, porque dejó a la Europa corrupta, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias protestantes, y entonces querían un nuevo pueblo limpio desde el principio, sin que hubiera guerras de religión. Y en Dios pusieron su confianza, y en 200 años son los más poderosos. Y lo van a hacer por mucho tiempo, porque su organización política les da para durar. En cambio, la organización rusa, dictatorial, oriental, sin derechos humanos, lo que hace es destruir los mismos pueblos. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Venezuela dejó de tener leyes como deben de ser, y se salieron como 8 millones de habitantes, de unos 20 vamos a poner, pero no, ni siquiera 20. Se fue la tercera parte de los habitantes de Venezuela, están fuera. Si ahora no sacan al tirano, van a salir otros 3 millones por lo menos. Y eso es lo que está impulsando al Perú, a Colombia, Bolivia y al mismo Brasil, Argentina y Chile, a que salga el Maduro, porque no quieren más gente. Esa gente que se va necesita servicios, necesita alimentos, necesita trabajo. Y son millones, no son 3 o 4 personas, no son ni 100, ni 100,000, son millones. Y a nadie le conviene que se vayan millones de personas a invadir sus pueblos, sus naciones. ¿Y cuál era el sueño de los primeros republicanos? Los que dieron la vida, muchas personas dieron la vida por la independencia. De que México fuera una nación floreciente, donde se diera educación a todos, donde hubiera libertad en todos los sentidos. Recuerden que esa es la época de la Ilustración, y que la Ilustración, bueno, me dirán, padre, ¿qué es eso de la Ilustración? La Ilustración quiere decir la iluminación. La iluminación es que salir de las tinieblas, del fanatismo religioso y cualquiera que sea,
e iluminar el mundo con la razón, la diosa razón. Y entonces la razón quita miedos, la razón dicta caminos de solución, y les voy a poner el ejemplo más claro de este aspecto. Hubo un terrible terremoto en Lisboa, la destruyó toda. Para desgracia de los que estaban ahí, el temblor agarró a toda la gente en los servicios religiosos católicos, en los templos. Todos los templos se cayeron y mataron a las personas. Eso fue a finales del siglo XVIII. Entonces, Pombal, que era un ministro de los reyes de allá de aquel tiempo, que sacó a los jesuitas, porque como los jesuitas educaban a la gente de una manera racional religiosa, pero no fanática, corrieron a los jesuitas también de aquí. El rey español sacó a los jesuitas en 1760 y tantos, y así en todas las demás partes de Europa. Hubo gente muy inteligente que dijo, no, los jesuitas no pueden desaparecer, son personas muy capacitadas, vamos a admitirlos acá. Y entonces en Rusia, que no era católica ni es, la emperatriz Catalina la Grande recibió a los jesuitas porque en toda la cristiandad católica habían sido suprimidos por el Papa. Bueno, pues entonces se fueron a Polonia, que dependía un poco de Rusia, y al Imperio Ruso, y allá resistieron hasta que se volvió en 1815, por ahí 20, a restituir la Compañía de Jesús. Bueno, entonces hay una parte dentro del catolicismo que prefiere la ignorancia al saber. Está bien, por eso acusan a la Iglesia Católica de obscurantista. Pero hay una gran parte de la Iglesia Católica que quiere que las personas dejen de ser ignorantes, que se preparen, y han puesto escuelas en todas partes. Bueno, el ideal de nuestros próceres, de nuestros héroes, era que México fuera un país próspero. Eso no se logró por las enemistades que siempre han existido en México entre los mismos mexicanos. La Revolución Mexicana, haya sido como haya sido, quería que los campesinos tuvieran sus tierras, porque decían que la esclavitud viene, no una esclavitud de que se decrete que hay esclavos, sino la esclavitud real viene de no tener propiedades. La propiedad privada es fundamental para la libertad. Por eso los que andan en la calle que no tienen ninguna propiedad, esos no valen nada, de nada. Y por eso el que tiene más vale más que el que tiene menos. Yo no digo que esté bien eso, sino eso es en lo del capitalismo, en lo del liberalismo, en los sistemas económicos. Y el sistema económico que ha funcionado es el de la propiedad privada. Bueno, pero luego degeneró todo, porque José Vasconcelos quería educar a toda la gente, mandaba misiones culturales. Yo todavía conocí unas aquí en Nueva Italia y en Lombardía y en mi pueblo. Cárdenas también quería eso, el general, y por eso hizo normales rurales. Bueno, pues todo eso se acabó, esas ideas se acabaron, no tenemos ya ningunas. ¿Para qué destruimos la república?
¿qué va a haber enseguida? Nada. Es como el tonto que quema su casa porque no le gusta, pero no tiene otra casa a dónde ir. Bueno, este México que están destruyendo los tontos, no digo la palabra correcta porque les da un ataque, pues ni modo. Los tontos lo pueden hacer porque los retontos no les importa. Y pues Venezuela es un ejemplo para bien y para mal. Para mal, porque dice cómo se hace una dictadura. Para bien, porque se dice cómo se destruye, se muestra cómo se destruye una dictadura. Nosotros apenas empezamos. Si allá duraron 25 años para destruir la dictadura, pues aquí nos faltan 20 años, 19 para destruir la dictadura. Bueno, yo ya no lo veré, los que están jovenazos pues sí lo verán y lo sufrirán, porque, bueno, las amenazas estas de Estados Unidos de que se van a retirar las inversiones en México, esas sí le duele al país, ¿sí? Sí, aquí, vamos a suponer, aquí están los empaques y tienen dinero gringo y los empaques, dice el dictador luego, expropiense. Y dice el dueño gringo, pues que se queden los fierros. Quédense con los fierros y no les compro los limones. A ver quién se jode más. Pues por supuesto, el que produce limones que el que los empaca. Pues eso es de sentido común. Bueno, amigas y amigos, tenemos que tener una razón nacional de ser. Yo creo que la hemos de ir descubriendo entre todos. Ahora que se está destruyendo la República, que tiene 200 años, bueno, ¿qué va a haber enseguida? ¿Qué queremos nosotros que haya? Voy a leer sus aportaciones. Jesús Sánchez, feliz viernes, padre y seguidores. Dejen su like, sí, hagan el favor de dejar los likes. Kosovic Sam, buenas noches, padre. Tengo una profunda tristeza. Estos consejeros nunca han pensado en los más de 100 millones de ciudadanos, solo piensan en ellos. Sí, mira, 7 personas son las que destruyeron la República. Las voy a nombrar y las tenemos que conocer y repudiar eternamente. Los consejeros del INE, 4 estuvieron de acuerdo en contra de la sobrerepresentación, pero 7 estuvieron de acuerdo con la sobrerepresentación, que es el fin de la República. No tengo un nombre porque es muy difícil, pero les voy a decir de los 6 que sí tengo. Por supuesto que la primera es la María Guadalupe Tadei Zavala. Y digo María porque es pues mujer. A lo mejor no tiene la María, pero para que sería ambiguo decir Guadalupe hacia secas. Arturo Castillo Loza, Norma Irene de la Cruz Magaña, Cookie Espadas Ancona. El nombre que les digo que, quién sabe qué, ese se me hace muy difícil. Rita B. López Vences y Jorge Montaño Ventura. Estos son los nombres para el oprobio de la historia de México. Estos son los nombres del oprobio de la historia de México. Son otros vendepatrias, son otros dictadores,
achichincles de los dictadores, son otros seguidores de todo lo peor que ha habido en México. Estos son, bueno, pero también pues, estoy de acuerdo. Es triste todo esto, pero tenemos que seguir adelante. Las personas que creemos en una república y que amamos a México a nuestro modo, haciendo lo poquito que podemos por mejorarlo, necesitamos no desanimarnos y ponernos a trabajar. Ya luego les diré qué cosas podemos hacer para, pues, fundamentar un cambio que ahorita pues parece como un sueño, como una utopía, como un imposible, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Gatillo, Quillo, Padre José, un presidente de México católico comprometido puede ser de un giro de esperanza y prosperidad. No, y te voy a decir por qué. Ahorita hay una ola de conservadurismo. Los conservadores en la Iglesia Católica son enemigos de cualquier cambio y progreso. Son aplicantes de las leyes de la Iglesia a rajatabla. Y entonces las libertades que se han ganado con un presidente católico de esos, bueno, vamos a suponer que ese converso, que ahorita pues no me acuerdo su nombre, pero que quería, el que reza el rosario y en todas partes, Aristegui, bueno, algo, ahorita no me acuerdo bien. ¿Ese podría ser un buen presidente? No. Porque para solucionar los problemas, Verástegui, se podría rezar el rosario. Eso no compone nada. Digan, padre, el poder de la oración es muy grande. Sí, así es. Pero los mismos judíos se dieron cuenta que con puras oraciones no servía. Además, inventaron o dijeron esa cosa de la Biblia. No solo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de Dios. Y los macabeos, ahí está en la Biblia, el libro 1 y 2 de los macabeos. Un día que fueron porque se rebelaron contra los reyes griegos, los descendientes o sucesores de Alejandro Magno, los teotocos. Y un rey fanático también de su persona les mandó decir a todos los judíos que tenían que adorarlo o adorar una estatua de él, y de una manera muy simple, agarrando un puñito de incienso y echándolo en un brasero que estaba enfrente del ídolo, de la figura pues del rey. Luego también se puso un poco más estricto que tenían que comer carne de puerco, porque los judíos tienen prohibido comer carne de puerco. Se rebelaron los dirigentes valientes y un día, y los sábados estrictamente no podían hacer nada, ni siquiera prenden lumbre, comen cosas que ya tienen allí preparadas, los macabeos. Y les llegaron los ejércitos de los griegos y les hicieron una matazón. Y entonces el dirigente, Judas Macabeo, dijo, bueno, es que no podemos quedarnos con los brazos caídos aunque sea sábado. Primero está el ser humano, Cristo lo dijo también, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, con un católico prohibiría el aborto en todos los casos, el divorcio,
quitaría enseñanzas como en Estados Unidos de la evolución, y así como acá quieren la ciencia del pueblo, acá sería la ciencia religiosa, y todo lo que contradijera los dogmas religiosos los tendrían que quitar de la educación. Yo no digo que sea bueno hacer abortos, yo no digo que sea bueno dar el divorcio, yo no digo que sea bueno, bueno, eso sí no es bueno. La ciencia es la ciencia y la fe es la fe. Son dos cosas que se vienen de lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, yo, por ser católico, nada más un católico, no. Una buena persona que sea católica, sí. Bueno, voy a continuar, discúlpenme ustedes. Mauricio García, Padre José y Comunidad. Buenas noches. Se trajo a Evo Morales, sí es cierto, se me olvidan pues ya las cosas, les digo que ya estoy caduco. Pero luego lo tuvo que entregar. Sí, pues mandó un avión, lo recibió Marcelo Ebrard y todo lo demás. Pero ahora no va a mandar por Maduro porque además va a salir Obrador y no, quizá todavía no caiga Maduro. Mario Vega. Padre, buenas noches y a toda la comunidad. Que el Quecas y la Flaca salieron volando a Culiacán. Está dura la bronca. Ah, bueno. Bueno, disculpen pues que me ría. Por fin, es que tienen miedo. Tienen miedo porque ese que les había dicho Moya Rocha, es que los nombres se me van pues. Rocha Moya, el gobernador de allá de Culiacán, es un pillo, pero es un pillo con historia, por eso tiene relación y amistad con el Mayo Zambada y con el tal Cue y con muchos narcotraficantes viejos como él. Y él, bueno, y uno que está de gobernador, creo que en Sonora, Américo, ellos son los que tramitaron que les ayudaran los narcotraficantes y que les dieran mucho dinero, ya lo saben ustedes desde 2006. Y por eso algo está pasando. Bueno, el miedo del susodicho, del Quecas y de su espírita, son las revelaciones que va a sacar el Mayo Zambada. Y ahora sí, también este señor tiene miedo que se lo lleven a la cárcel en Estados Unidos, por supuesto, que vengan por él como vinieron por el Mayito y se lo lleven y lo rundan en la cárcel junto con el señor Guzmán Loera. Primero fueron a apoyar al gobernador, a Moya Rocha Moya. Y luego vino todo este evento, bueno, primero pues ya había pasado el asesinato de Cuec, que ahí es donde también no se sabe. Bueno, sí, el Mayo dice que lo mataron en la reunión donde él fue, y que él fue porque iba a ver la reunión con el Rocha Moya y con el rector que fue de la universidad, otro pillo, el Cue, y con alguien más, no recuerdo. Y que allí cuando a él lo agarraron, cuando lo sometieron, asesinaron al Cue. Y que luego mandaron incinerar el cuerpo del Cue
y que se acabó el cuerpo del delito, vamos a decir. Luego inventaron lo de la camioneta en la gasolinera, que allá lo habían asesinado. Bueno, puras estupideces. Pues ahora que todo se está descubriendo y que va a cantar el Mayo a su favor, por supuesto, no lo van a obligar ni nada, pues el Cacas o el Quecas tiene un miedo tremendo. Por eso, bueno, yo sabía que iba a ir, pero no tan, no tan apresurado. Ya había dicho que iban a ir otra vez a Sinaloa. Bueno, algo hay, algo tiene, y tienen los dos. Y como también ya les dijo el embajador amiguito, que el gobierno de Estados Unidos no está de acuerdo con esa ley de que suprime el poder judicial, pero están envalentonados, tanto la chiquilla como el viejo, pero van a tener que aflojar, tarde o temprano. Bueno, más bien temprano que tarde. A como están las cosas, van a tener que aflojar. Y por eso también tenemos una esperanza de que las cosas no se van a componer, pero por lo menos no van a avanzar más. Bueno, si hacen eso que están diciendo de suprimir al poder judicial, se acaba el TEMEC o TEMEC. ¿Se acabó? Entonces todos los exportadores de aquí, de limón, de aguacate, de verduras, de vegetales, de carnes, de leche, todo, de peces, todo eso se va a dificultar. Ya no van a tener compradores oficiales. Y eso sí nos va a doler a todos. Porque como estoy diciendo, si los gringos que compran el limón mañana dijera, amaneciera, ya no lo van a comprar. ¿Y qué? Ya están allí en las huertas los limones. Bueno, córtenlos, pero los van a tirar. Bueno, llévenlos a los molinos. No. Sí, va a doler esto que está sucediendo. Pero bueno, eso ya lo veremos más para adelante. Valena Orduña, buenas noches, padre, buenas noches. Mauricio García, vamos a ser testigos de que tan tontos serán los de la 4 cuando Estados Unidos y Canadá saquen a México del Tratado de Comercio, les regresen a los indocumentados y prohíban las remesas. Bueno, Mauricio, ya nos recordaste otras cosas muy importantes, las remesas. Y que los indocumentados, aunque también pues allí hay unos asegúnes como siempre. ¿Cuáles son esos asegúnes? Que los mexicanos hacen los trabajos allá en Estados Unidos, aún los que los negros no quieren hacer, como dijo Fox, los afroamericanos. Y he puesto videos de los mexicanos que trabajan allá, trabajan de una manera inhumana, corte cosas, cortan, le hacen toda la jornada, solo aguantan los campesinos, los que aquí son campesinos, pues sí, allá se van, y como sea, se acomodan los ganaderos, los que cuidan pues animales acá, que tenían sus animalitos, pues allá se van y perfectamente, se acomodan como cuidadores de ranchos. Esos no se pueden venir. Ahora lo del fentanilo, pero miren, voy a continuar porque esto no tiene fin. Mario Vega, cuando regresen los españoles después de la noche triste, aliados con Tlaxcala y ningún pueblo los ayudó. Sí, pues,
la noche triste y la noche alegre, porque ahora pues los de la 4 dicen que fue la noche alegre. Está bien, fue la noche alegre. Esa noche alegre, por eso también era ahuehuete, que existía allí, todavía yo lo conocí, el árbol de la noche triste. Creo que ya se acabó, ya lo quitaron, porque están quitando todo lo que huela a español. Se deben de quitar el pellejo y se habrían de quitar el idioma, por lo menos. Bueno, entonces, es terrible lo que nos puede pasar. Y nosotros no somos los culpables. Nosotros, pues, somos los tontos, para decirlo de otra manera. Gatillo México es guadalupano, entonces, ¿por qué este desmadre, padre? Porque ser guadalupano solo implica tener una imagen de la Virgen de Guadalupe, hacerle un altarcito, rezarle rosarios, prenderle veladoras y danzarle. Pero me vas a decir, bueno, Juan Diego no hacía eso, nunca hizo eso. Juan Diego se preocupó por su tío Juan Bernardino y cuando su tío se enfermó, desobedeció a la Virgen y se fue a buscar un sacerdote. Y la Virgen le mandó un trabajo, ve y dile al obispo Zumárraga que me construya acá una casa, un templo. El guadalupano construye una nación, no solamente tiene la imagen, canta la guadalupana, y reza y cohetes y todo, y le derrama lágrimas. Ay, Virgencita, cómo te amo. Bueno, perfecto. Pero esos asesinan gente, roban, matan, corren. Sí, son católicos, yo los he visto, yo los he tenido en los templos, a los guadalupanos. Los guadalupanos han agredido a la gente, la han corrido de los ranchos donde he estado. A mí me han tirado balazos. Esos no son guadalupanos, pues son guadalupanos pues de nombre, pero son demonios. No hay guadalupanos aquí. No hay gente que construya una nación. Allá la Virgen le pedía a Juan Diego que le dijera al obispo que construyera un templo. Acá es una nación. ¿Quién va a construir la nación guadalupana? Ya están todos los templos guadalupanos. Bueno, hagan pues más. Si ustedes creen que esa es la solución para México. Guillermo Castro, bueno, el padre Blas, que en paz descanse, un señor cura que estuvo en La Ruana mucho tiempo. El padre Nico estuvo primero, un padre que por aquí menciono todavía vive. Él inauguró unos rosarios en La Ruana a las 5 de la mañana, o a las 6, creo que era a las 6. Porque saliendo del rosario, la peregrinación se hacía de un jardín al templo, que era como 1 kilómetro o 2, y ya de allí se iban a trabajar. Otro padre lo subió a las 5, bueno, el padre Blas. Cuando yo estuve, lo subí a las 4:30 de la mañana. Iba la gente, se llenaba, no cabía la gente en el templo. Eran guadalupanos, pero son esos asesinos, esos rateros, esos violadores. ¿De qué les sirvió ser guadalupanos? Digo, discúlpenme que me ponga en este plano, pero es una ilusión
decir que una persona que cree en la Santísima Virgen de Guadalupe se va a portar bien. No, no se va a portar bien. Guillermo Castro, saludos, Padre, Dios lo bendiga siempre. Gracias, Carlos Salas, buenas noches a todos. Saludos, Padre, saludos. José Luis Pérez Alvarado. Hola, buenas noches, Padre José Luis. Muchas gracias por sus pláticas. Nos ilustra mucho para cambiar nuestra mentalidad y tratar de no permitir que nos dirija un tirano. Todos unidos podremos cambiar este país, sí, ¿cómo no? Pero, José Luis Tocayo, vamos a empezar de cero, desgraciadamente, de cero. Pati Alfaro, buenas noches, Padre y comunidad, concurrencia. Que Dios nos ampare. Ya no podremos salir adelante. Nos han entregado al 100%, pero no va a pasar mucho tiempo en que se van a arrepentir, pero ya será muy tarde. Sí, pero entre más pronto mejor para poder remediar la cosa. Malena Orduña, Carlos Salas, saludos. Carlos Salas, saludos a Malena. Edgar Onofre, saludos, Padre. Elvia Barroso. Bueno, es que no me puedo pronunciar. Ocovid Espadas, ya estoy como el Quecas, que no pudo pronunciar aquello de Salam, quién sabe qué, y dijo, bueno, eran dos apellidos, pues, Aramburu Zavala, y pues no se puede pronunciar de buenas a primeras. Yo también acá al S, Espadas, bueno. Alejandro Torres, saludos, Padre, buenas noches, buenas noches. Elvia Barroso, bendiciones para toda su comunidad, cuídese mucho, sí. Germán Ramos Briones, saludos, Padre José Luis. Como mexicanos tenemos que crear una nueva mentalidad, esperando que tengamos material para esta tarea, ¿sí? Mauricio García, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Sí, ese es el Américo. Alex Rodríguez, gracias, Padre. Usted es muy culto, con perdón de la palabra. Hay gente que solo repite como loro, pero no conocen nada de la historia, o conocen una mala historia, porque ahora que amenazaron al Quecas, estuvo como 40 minutos dando una historia tonta, pues no les digo la palabra. ¿Y quién le va a creer esa historia idiota que contaban los priistas? Solo él. Y esa historia no es real. Gatillo Tillo, Padre, ¿qué es más pecado? ¿Ser narco o ser político? Pues yo creo que ser narco. Sí, ser narco. Porque para que tú seas narco, o cualquier persona, necesita empezar de espía, que acá se llaman pues chicleros o de otro nombre les ponen. Luego pasas a formar parte de los gatilleros, que los movimientos serios armados te dan un entrenamiento como los de las 4 letras. Los que no pasan el entrenamiento los matan. Entonces los que ya salen son sobrevivientes y ya están dispuestos a todo. Luego los tienen atrapados porque conocen sus familias, sus domicilios, se les dicen si nos traicionas o nos fallas, matamos a tu familia. Y ya de ahí en adelante, pues es una vida continua de delincuencia. En cambio, los políticos
Pues hay unos pues buenos, otros malos, otros inútiles, otros malvados, la mayoría rateros. Leopoldo Tenorio Rodríguez, es una porquería este sistema político. Sí, mi estimado Leopoldo. Jaibo, quién sabe qué. Bueno. Leopoldo, hay cosas que se tienen que tratar personalmente. De ahí la visita, arreglo de que no salga procesado en México al gobernador asesino. Sí, pero yo pienso que sí, ya lo van a abandonar. Es que siempre la cuerda se rompe por lo más delgado. José Cervantes, padre, ya estamos en una dictadura, ya no hay ley para dónde hacerse. No, no la hay. Mi recomendación, no cometamos ningún delito, no nos peleemos con nadie, vivamos honradamente. Ya, ahora es a fuerzas, no es de voluntad. Si queremos vivir en paz, no podemos tener ningún problema con nadie. Guillermo Castro, el mensaje no es de Ken Salazar, el embajador americano, es el portavoz oficial en México. El mensaje es de Estados Unidos por medio de Ken Salazar. Esto solo es el primer mensaje de Estados Unidos. Sí, porque todos dicen que el Ken Salazar es muy amigo de López Obrador. Bueno, no vi la opinión porque hay una entrevista con el Ken Salazar y él dice, mi opinión, pero esa no la pude ver, la voy a ver. Esta es la opinión del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Pero el Ken, pues que es muy amigo de López Obrador, Leopoldo Tenorio Rodríguez, lo cual le vale al narcopresidente AMLO afectar la economía como anillo al dedo para volverse más rápido. Sí, pues, pero ya que le hacemos, ya el viejillo se va. Esperanza Montes, bueno, dice que se va. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias. Marta Guadalupe Colín González, padre, buenas noches. El problema es que todo mundo piensa que lo que pase les preocupa. No les preocupa, no les importa. Es más lo que quieren destruir, es más lo que quieren. Quieren destruir al país, empobrecerlo para someter a los mexicanos. Sí, para que estén con la mano extendida. Leopoldo Tenorio Rodríguez, pero el Eterno, en todos nosotros tenemos una gran culpa, responsable o responsable. Por ejemplo, hoy no salimos al INE para presionar ni siquiera un cuarto de las protestas en Venezuela. No tenemos líderes confiables, Leopoldo. Es una bendición de Dios la María Corina. Es una bendición de Dios. Así como la India con Gandhi, como Italia con San Francisco, como el Perú con Santa Rosa de Lima, como aquí con nosotros San Francisco Javier. Son regalos de Dios. Nosotros no tenemos líderes, o los líderes pues no son creyentes verdaderos. José Alejandro Coutolenco. Buenas noches, padre. El problema de nuestra sociedad es adoctrinar a los jóvenes. Sí, empezando por los niños, José Alejandro.
Si queremos que cambie este mundo, necesitamos empezar por los niños, transmitiéndoles valores a través del testimonio, no de la palabra, del testimonio. NO, atea y darwinista, la nueva reina. Pues yo veo que es una inocente, no sabe nada. Porque has de saber que hay personas, hay doctores sin título y título sin doctores. Cum 10. Buenas noches, Padre. México dejó de ser guadalupano ya hace buen rato. Abundan las imágenes de la Santa Muerte por todos lados. Ya los mexicanos cada día más alejados de Dios. Sí, se me olvidaba eso, qué bueno que me lo recuerdas. Me ha dado a mí mucha tristeza porque a veces personas muy sencillas reciben de sus familiares narcos una imagen de la Virgen de Guadalupe, bueno, de la Santa Muerte, camuflada como si fuera la Virgen de Guadalupe. Lo primero es toda blanca, la niña blanca. Y pues me ha dado mucha tristeza porque algunas señoras, Padre, me mandó mi hijo de allá de Culiacán, de aquellos lugares, una imagen de la Virgen de Guadalupe, bendígamela. Señora, esta es la imagen de la Santa Muerte y yo no se la puedo bendecir. Pero él me dijo que era la Virgen de Guadalupe, pero yo la estoy viendo y no es la Virgen de Guadalupe, señora. Con toda la tristeza del mundo, le tengo que negar la bendición de su Santa Muerte disfrazada de la Virgen de Guadalupe. Leopoldo Tenorio Rodríguez, perdón, no saludé, bendecida noche. No te preocupes, Leopoldo, ánimo. Debemos tener fortaleza en este camino por andar, sigamos orando. México, México, conviértete al Señor tu Dios, sí. La adoración nocturna. Leopoldo Tenorio Rodríguez, Jaibo, por luchar del nacimiento, Tampico. Por lugar del nacimiento. Sí, pero se me quedó más grabado el Jaibo. Sotavento, por mis años en Cozoleacaque, Sotavento veracruzano. Bueno, está muy bien. NO, las caravanas migratorias paraban en Chiapas y siguen. Y alguien está regresando el favor con el beneplácito de su majestad de palacio. Sí, ahora los mexicanos tienen que ir a Chiapas para refugiarse de la violencia. Y antes eran los de aquellos lugares, Guatemala y demás, que tenían El Salvador que salir para acá. Mundo, a ver si se importaría. Bueno. Gatillo, Tillo, padre, ¿qué opinión le merece la próxima presidenta Sheinbaum? Porque México, pendejo, votó por ella o hubo fraude, las dos cosas. Andrés González. Denis, dejar de poner tantos mensajes. No te preocupes, ahorita la corro del Face. Además no me molesta, tiene derecho. No, padre, esta tipa títere que aquí día de inocente tiene lo que López de honestidad. Bueno, mira, ¿ya ven? Ya se quitó. Ramiro Arevalo. Bueno. Carlos Salas, Denis. No, pues ya se fue. Sergio Ramos. Los fachos están llorando, son muy malos, imitadores del fascismo.
Pues sí, Leopoldo Tenorio Rodríguez, reparador descanso para un fortalecido amanecer en Cristo Jesús, que salir de nuestro, que algo bueno tiene, que salir de nuestro México. Sí, de todas maneras, los que tengan la tarjeta del Oxxo, les pido por favor que ayuden, porque últimamente he tenido varias cosas que ayudar y estoy muy dado al traste. Les voy a poner los números. Lo que puedan está bien. Bueno. Bueno, si alguien puede poner algo en la tarjeta del Oxxo, se los agradezco. Buenas noches, que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Hay más likes que personas viendo ahorita. Muchas gracias. Nos vemos mañana. No nos desanimemos.